Cuando seguimos a Cristo, enfrentamos momentos que definen nuestra fe. Muchos de nosotros lo experimentamos por primera vez en las calles de Kano. Es un error pensar que algunos escogimos vivir mientras que otros decidieron enfrentar la muerte. Todos escogimos a Cristo, Él es la vida eterna. Capítulo 7. El foso de los leones. Viajé a Kano, Nigeria en 1991. 2 días antes de que comenzara la campaña evangelística, Peter Van den Berg, mi director ministerial, y Brent Urbanowicz, uno de mis futuros yernos, viajaban conmigo. En el aeropuerto fuimos recibidos por los pastores locales que nos patrocinaban. John Darku, el director de la campaña, parecía estar preocupado y me llevó a un lado. Reinhard, me dijo, no puedes entrar en la terminal. Hay francotiradores que han jurado matarte. Miré hacia el terminal y pude ver soldados armados detrás de las ventanas. ¿Estás seguro de lo que dices? Estamos seguros. Pensé que John podía estar exagerando. Quizás hubo amenazas de muerte y se había imaginado el resto. De todos modos, agradecí su precaución. Mi principal preocupación en este caso no era por mí, pues ya había predicado antes bajo amenazas de muerte, pero me sentí terriblemente responsable por las personas que llegarían en unas horas desde los Estados Unidos de América y Europa para presenciar las más numerosas multitudes en la historia de Cristo para todas las naciones. ¿En qué situación los había puesto? Los francotiradores tendrán que pasar por encima de los soldados, sugerí. No puede ser, respondió John. Algunos de los soldados son musulmanes y deben tener ideas radicales. Entonces, ¿qué podemos hacer, John? Una hilera de autos se nos acercó, lo cual me hizo pensar que se estaba desarrollando algún plan. El gobierno ha acordado procesar tu pasaporte por canales externos, explicó. Las autoridades del aeropuerto desean que salgas por una puerta secreta. Asentí. Fuimos trasladados en 3 vehículos diferentes y yo iba en el primero. Mi chofer se desplazó rápidamente a través de la pista y los demás nos seguían de cerca hasta que detrás de un hangar nos detuvimos. Los choferes se bajaron de los autos, me indicaron que saliera y cambiaron con Brent, quien venía en uno de los autos de atrás. Luego seguimos nuestro camino. ¿Por qué lo hicieron?, pregunté. Puede ser que los francotiradores no lo conozcan, pero pensamos que al menos podríamos confundirlos. Al continuar me preguntaba si Brent entendió que lo habían tomado como señuelo para los francotiradores que me buscaban. Estoy seguro de que no se había preparado para esa tarea cuando le propuso matrimonio a mi hijo. Salimos del área del aeropuerto y tomamos una ruta irregular por las calles de las afueras. Estaba oscureciendo cuando llegamos a nuestra casa alquilada, donde desempacamos y nos instalamos. Por vía telefónica y por radio, mi equipo supervisaba la llegada de todos nuestros invitados estadounidenses y europeos. Cada grupo fue dirigido hacia un hospedaje en Kano sin incidente alguno. Escuché las noticias de la radio local acerca de la inquietud de los musulmanes con respecto a nuestra visita y pensé que detrás de todos sus argumentos se sentían preocupados de que muchos musulmanes se volvieran a Cristo en nuestra campaña, como lo había hecho el año anterior en Kaduna. Oramos encomendándonos a nosotros y a todos los que estaban relacionados con la campaña el cuidado de Dios. Al prepararnos para ir a la cama, le dije a Brent, pasaste la prueba. ¿Cuál prueba?, preguntó. Puedes casarte con mi hija. Se quedó pensativo por unos instantes y luego se echó a reír. ¿Habrá más pruebas como esta? Espero que no, le contesté. Me acosté en completa oscuridad, pero no podía conciliar el sueño. A lo lejos escuché el persistente lamento de un almohadano llamando a los musulmanes para la oración. ¿Lo habré escuchado realmente o fue mi imaginación? Oré en silencio. Señor, me ha cegado el celo por ganar a Nigeria, he obrado con falta de sabiduría, he puesto en peligro a estas personas inocentes, por favor, protégelas.
Mi celo por Nigeria consiste en que en ella habitan más personas que en cualquier otra nación africana. Con una población de 140 millones de habitantes, es uno de los países más poblados del planeta. No puedes imaginarte la cantidad de ciudades colmadas de personas que se encuentran en las 10 zonas geográficas de esta gran masa de tierra, extendiéndose desde el Golfo de Guinea al norte y al este hasta el lago Chad, siendo el centro de los sueños de este evangelista. Sin embargo, cerca de la mitad de las personas en Nigeria son musulmanas y la mayoría de ellas se concentran en el norte. El evangelismo cristiano entre los musulmanes se encuentra prohibido y por otra parte ellos esperan convertir a los infieles, incluyendo a los cristianos. Entre las creencias musulmanas y cristianas existe una situación legendaria que se ha convertido en una fuerza difícil de detener, pero habrá que hallar una solución. Yo les digo a mis amigos musulmanes que Jesús murió por los musulmanes, por los paganos y por los cristianos. Les predico el Evangelio y el resto se lo dejo al Espíritu Santo. Sin embargo, el mundo musulmán en nuestros días manifiesta un desafío hostil hacia todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Para desarrollar la visión que Dios me había dado de un continente africano lavado en la sangre de Cristo, sabía que tarde o temprano Cristo para todas las naciones tendría que penetrar en las fortalezas musulmanas del norte del continente, incluyendo a Sudán, Libia, Marruecos, Argelia, Chad y Egipto. Por tal razón, la parte norte de Nigeria representaba para nosotros una prueba, pues en esa zona se concentraba la clase de resistencia fanática musulmana que en un futuro tendríamos que enfrentar al extendernos hacia el norte. En lugar de saltar a las profundidades del lago, comenzamos en los márgenes, por así decirlo. Creo que Dios permitió que el joven David enfrentara al león y al oso antes de ir contra Goliat. Fue en ese espíritu que se desarrolló nuestra primera campaña en Nigeria en 1985, en la ciudad sureña de Ibadan. Fue una campaña maravillosa por medio de la cual recibimos un gran aliento. En los 4 años siguientes continuamos con una serie de campañas en Lagos, Onitsha, Aba, Port Harcourt, Enugu y Warri, todas localizadas en la zona costera del Golfo de Guinea Ecuatorial. A fines del año 1989 nos aventuramos hacia la gran altiplanicie central del país en la ciudad musulmana de Jos. La reunión tuvo un buen desarrollo en aquel lugar, pero pudimos sentir cómo crecía la tensión religiosa al dirigirnos al norte hacia la ciudad de Kano. Esta era una ciudad santa de los musulmanes, una fortaleza rodeada de muros construida por los esclavos de la antigüedad. Me detuve y tomé aliento, pues nos disponíamos a proseguir con precaución. Los miembros de mi equipo acordaron comprobar las aguas una vez más. Primeramente llevaríamos una campaña a una fortaleza musulmana más débil antes de entrar en Kano. Fue así que en 1990 planificamos una campaña en la ciudad de Kaduna, donde casi el 70% de la población era musulmana, constituyendo un enorme paso de fe que resultó en el mayor triunfo que jamás habíamos visto. La extensión de la multitud que se reunió en Kaduna nos dejó sin aliento. Por primera vez en mi vida prediqué ante 500,000 de personas. Mi idea anterior de utilizar en nuestras campañas la carpa más grande del mundo, con capacidad para 34,000 personas sentadas, quedó anulada ante aquella gran masa de hombres y mujeres. También me pareció significativo el hecho de que se produjera en un terreno disputado por los musulmanes. Nuestro equipo sintió una gran responsabilidad de brindar un mensaje claro a cada alma perdida que asistiera. Nuestros técnicos ya habían desarrollado estrategias para que mi voz cubriera con efectividad toda la multitud. La experiencia nos había enseñado que no podíamos dejar un evento de tal magnitud a merced del circuito eléctrico local, por lo cual llevamos generadores para la iluminación, el sonido, las computadoras y otros equipos esenciales.
Tampoco confiábamos en el pronóstico local del tiempo y preparamos una pequeña estación meteorológica para chequear la humedad, el viento, el polen, el ozono y otras condiciones atmosféricas que pudieran afectar la recepción del mensaje de la palabra. Esta información se actualizaba constantemente en una computadora que ajustaba el sistema de transmisión de los altavoces a través del inmenso terreno en el que se desarrollaba la campaña. Todo funcionó maravillosamente y Dios se manifestó de manera poderosa por medio de sanidades que se correspondían con la predicación, y cientos de miles de musulmanes aceptaron a Cristo. En la plataforma detrás de mí, los pastores cristianos que nos patrocinaban en aquella ciudad lloraban de gozo al ver cómo todos aquellos que hasta el momento habían sido musulmanes venían ante el Señor. Ahora me parecía que una cultura predominantemente musulmana no constituía una barrera que impidiera la promesa de Dios de que África será salva. Le pedí a mi equipo que planificara una campaña para el año siguiente en Kano. En el curso de la preparación para dicha campaña, lleno de entusiasmo, invité a hermanos y hermanas de Europa y de los Estados Unidos de América. Esperaba que las multitudes en Kano fueran aún mayores que las que habíamos visto en Kaduna. En la década de los 80, mientras desarrollábamos campañas de 200,000 personas, alguien me prometió que un día veríamos 1,000,000 de vidas en una sola reunión. En aquel momento parecía inconcebible, pero después de Kaduna me di cuenta de que había sido una verdadera profecía y que por la gracia de Dios pronto veríamos su cumplimiento. Pensé que tal vez ocurriría ahora en Kano y deseaba compartir esta maravillosa experiencia con aquellos que nos habían estado respaldando fielmente durante mucho tiempo. Sin embargo, tuvimos nuestro primer percance al escoger un área pública para las reuniones. En el último momento, un líder musulmán declaró que aquel era un lugar sagrado. No comprendimos la conexión, pero para no ofender estuvimos de acuerdo en buscar otro sitio. Nos dimos cuenta de que podríamos enfrentar más problemas, por lo que tomamos precauciones. En lugar de reservar habitaciones en hoteles para mí y otros de los miembros de nuestro equipo, secretamente alquilamos casas de huéspedes en las afueras de la ciudad. También lo hicimos para nuestros hermanos y hermanas de Europa y América que habían sido invitados. Una decisión que consideramos divinamente inspirada. Nuestro comité organizador de la campaña en Kano encontró a tiempo un complejo católico dispuesto a ofrecernos el lugar para nuestras reuniones. Dieron permiso para preparar nuestra plataforma, los generadores, las luces y el equipo de sonido en un gran espacio abierto dentro de su propiedad. Ningún musulmán podría reclamarnos este lugar, pues durante décadas había sido un territorio cristiano. Se nos presentaba el problema de los anuncios que habíamos repartido por toda la ciudad, que ahora dirigían el tráfico al lugar equivocado. Pero esta situación podía ser solucionada al ubicar ujieres locales que indicaran la nueva dirección. Si la publicidad se comportaba de la manera que acostumbrábamos, Dios iba a obrar sanidades milagrosas que aparecerían en los titulares de la prensa local, y las personas de Kano sedientas espiritualmente nos alcanzarían en cifras récord. Acostado y sin poder conciliar el sueño, me preguntaba si todo lo que habíamos pensado y planificado de alguna manera había fallado. Sin embargo, sabía que Dios poseía una visión más amplia de nuestros problemas en el presente de cualquiera de nosotros pudiera saber. Me quedé dormido bajo aquella confianza, dejando nuestra situación en sus manos omnipotentes. En la mañana siguiente, después del devocional, le comenté a los demás que me agradaría dar un recorrido por la ciudad, como hago normalmente, pues deseaba ver de cerca a las personas de Kano. Cuando predico en un lugar por primera vez, necesito ver de cerca a las personas y sus actividades locales, lo cual me ayuda a sentirme identificado con la ciudad. Conseguimos un auto y Peter y Brent fueron conmigo. Al pasar por las calles me di cuenta de que había muchas más mezquitas que iglesias en Kano. En nuestro viaje pasamos por el palacio del emir local. Este no es un líder religioso, sino el líder político musulmán de una región.
Frente a su palacio vimos una multitud de miles de jóvenes vestidos de blanco que bloqueaban la calle. Lentamente nos dirigíamos hacia ellos, quienes se pararon como el mar rojo para dejarnos pasar. Muchos de ellos se inclinaron para mirar dentro del auto mientras avanzábamos en medio del grupo. Pude percatarme de que todos aquellos jóvenes parecían muy enojados, pero cruzamos entre ellos sin ningún incidente. Al mediodía llegamos de regreso a la casa. Nuestro anfitrión nos recibió asustado. Kano está ardiendo en llamas, dijo. Una turba musulmana ha desatado una revuelta. Miramos atrás hacia la ciudad y vimos columnas de humo que se elevaban. Nos llegaron noticias de que los jóvenes que habíamos visto frente al palacio habían acabado de salir de una mezquita donde uno de sus líderes les había dicho: no podemos permitir que Bonke predique en la ciudad santa de Kano. Como no nos vieron al pasar por en medio de ellos, ¿sería que el Espíritu Santo les vendó sus ojos? Si uno de aquellos jóvenes hubiera reconocido mi rostro, nos hubieran sacado del auto matándonos en el acto. La ciudad se encontraba llena de anuncios de nuestra campaña y mi foto se veía por todas partes. ¿Cómo pudimos escapar? Al no encontrarme, la turba comenzó a arremeter contra iglesias cristianas, casas, negocios y transeúntes. En la mañana siguiente, John Darku llegó a nuestra casa con un oficial de la Fuerza Aérea, quien nos dijo: el gobernador ha declarado un estado de emergencia. Deben empacar sus pertenencias y salir ahora mismo. ¿Para dónde iremos? He preparado condiciones para trasladarlos a otro lugar, dijo John. El aeropuerto se encuentra lleno de alborotadores, tratando de impedir que ustedes escapen y no podemos regresar allá. Se están acercando demasiado a esta casa y ya han sido vistos por el vecindario. Aquí no estarán seguros. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. 5 minutos, dijo el oficial de la Fuerza Aérea. Realmente asustado. Preparen sus cosas, debemos irnos ahora mismo. John nos llevó para otra casa que pertenecía a una valiosa cristiana. Cuando llegamos, sus hijos estaban vigilando y nos dijeron que habían visto revoltosos musulmanes a solo unas cuadras de allí. Yo le dije: no podemos quedarnos aquí. Ellos van a buscarme casa por casa y no puedo permitir que esta mujer y sus hijos corran peligro. John asintió y nos llevó en otro viaje a toda velocidad por las calles de las afueras hasta llegar a la casa de un hombre de negocios. Debió ser un hombre muy valiente al permitir que nos quedáramos en su casa aquella noche. Desde el techo de la casa vimos el reflejo de las llamas en el cielo nocturno. Se escuchaban explosiones al ser incendiadas las gasolineras, haciendo elevar gigantescas columnas de humo en el aire, y se escuchaban tiroteos de manera ocasional. En el lugar donde estábamos no nos veían, pero nos encontrábamos cerca de la zona de peligro. Toda la ciudad estaba siendo saqueada en una loca búsqueda de mi persona. Aquella noche escuchamos en las noticias que el gobierno había cerrado el espacio aéreo sobre Kano, lo cual me dejó confundido. ¿Qué sabía de ellos? ¿Los musulmanes eran unos fanáticos que trataban de utilizar aviones civiles contra nosotros? ¿O sería que algunos de los pilotos de la Fuerza Aérea se habían involucrado en un complot? Di órdenes para cancelar la campaña. Al día siguiente avisé a mi equipo que se reuniera en el lugar donde me encontraba para orar y luego decidir qué íbamos a hacer. Nuestros hermanos vinieron, pero dijeron haber visto personas muertas y escombros de incendios por las calles. Cientos de personas estaban muriendo, pues la turba continuaba fuera de control y la policía local no podía detenerlos. Mataban a los cristianos que se encontraran. El oficial de la Fuerza Aérea vino para decirnos que el ejército estaba despejando el aeropuerto, tratando de ofrecer seguridad para que pudiéramos marcharnos. Habían preparado una evacuación aérea de emergencia y nos aconsejó que saliéramos lo más pronto posible. Son como hormigas, nos dijo. Se concentran en grandes grupos donde quiera que llegan. Si encuentran este lugar, rápidamente vendrán inundando toda la propiedad. Pedí que todos nuestros invitados de Europa y América fueran trasladados primero, pero el oficial militar no estuvo de acuerdo.
persuadiéndome de que al ser yo el objeto de tal violencia debía ser el primero en salir. Al saber que yo me había ido, quizás la turba se calmara y se dispersara. Los demás correrían menos peligro al salir en sus aviones. Mientras más tiempo permanezca aquí, más durará esta violencia, me dijo. Estuve de acuerdo en cooperar y una vez que el aeropuerto estuvo seguro, me escoltaron hasta el avión y anunciaron que ya me había marchado. Le pedí a todos los miembros de mi equipo que me acompañaran en la evacuación, pues no había nada más que hacer. Mientras esperábamos las instrucciones del aeropuerto, salí a caminar por los alrededores y me cubrió un sentimiento de pesar debido a todos los acontecimientos en Kano. Los cristianos estaban muriendo porque yo vine a la ciudad, pero significaba mucho más. Kano estaba ardiendo debido al Evangelio de Jesucristo. Si el mundo os aborrece, dijo Jesús en Juan 15:18, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Observé la calle imaginándome la turba dirigiéndose hacia nosotros. ¿Qué haría, Señor, si de pronto se aparecen preguntando por Reinhard Bonnke? En solo un instante supe la respuesta y sentí su paz llenando mi ser. Peter Van den Bergh se me acercó. Peter, le dije, si toda esa gente aparece aquí antes de que despejen el aeropuerto, quiero que sepas que yo me entregaré. No permitiré que te entregues. Debes hacerlo, pues me identificaré como Reinhard Bonnke, evangelista del Señor Jesucristo, e iré hacia ellos, y así se podrán salvar los demás. Mi vida le pertenece al Señor. Si ellos aparecen, dijo Peter, te tomaré y te llevaré al techo de la casa y desde allí les lanzaremos las tejas del techo, enfrentándonos hasta el último hombre. Eso es lo que haremos. Me sonreí, pues sabía que Peter era un luchador. Juntos habíamos experimentado muchas aventuras en el camino hacia un continente africano lavado en la sangre de Cristo. También él me conocía lo suficiente como para estar seguro de que lo que había dicho era cierto. Sin decir nada más, entramos en la casa. En ese momento, Winfried Wendland, el encargado del equipo de recursos de nuestras campañas, se me acercó y su esposa Gabriel a su lado. Winfried es un hombre valiente y centrado en su responsabilidad, un antiguo soldado alemán de una fuerte estructura corporal. Gabriel, a quien llamamos Gaby, es su otra mitad. Si había dos personas que veían a través del humo en Kano el fuego verdadero, la misión de salvar almas, era esta pareja. Habían permanecido junto a mí durante 12 años en África. Gaby y yo creemos que debemos quedarnos para llevarnos todo el equipamiento de regreso, dijo Winfried. Sus palabras golpearon mis oídos. Dado el curso de los acontecimientos, aquel asunto estaba fuera de discusión. Miré a Gaby en su 9º mes de embarazo y sencillamente no podía comprender lo que acababa de escuchar. El equipamiento podemos reemplazarlo, Winfried, le dije, pero tú y tu familia no pueden ser reemplazados. Ni siquiera pensaré en esta posibilidad. Reinhard, tengo 50 hombres en el complejo y he sido entrenado para no dejar a nadie atrás. Además, ya ellos están arriesgando sus vidas. Tengo que terminar lo que hemos comenzado juntos. Agradecí su argumento, pero no me convenció. Los 50 hombres eran voluntarios locales que él había contratado y ahora los supervisaba en el montaje del equipamiento de la campaña. Le dije, puedes mandarles a decir que regresarás cuando hayan acabado las hostilidades y ellos lo entenderán. Quiero que tú y Gaby permanezcan con nosotros en la evacuación.